¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es lunes 29 de marzo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Ourense continúa siendo el área sanitaria gallega con menos casos de COVID-19. Hay ahora 127 contagiados con 20 pacientes ingresados en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. La vacunación cumple 3 meses desde su inicio con 25.000 ourensanos inmunizados. Y este lunes se celebró la presentación del estudio de despoblación en el Senado, un documento clave para la España vaciada que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que solicitó al Gobierno que legisle con perspectiva demográfica. Comenzamos. Ourense continúa siendo el área sanitaria gallega con menos casos de COVID-19. Hay ahora 127 contagiados, con 20 pacientes ingresados en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Verín o Barco de Valdeorras vivió una jornada de contrastes en cuanto a la incidencia del virus. En el aspecto más positivo, la continua caída de los casos activos, que un día más volvieron a bajar. Por contra, el leve repunte de los pacientes con COVID ingresados en los hospitales. En cuanto a los casos, la provincia redujo 5 en las últimas 24 horas, para dejar el total en mínimos, en 127, una cifra similar a la que tenía mediado el pasado verano. Nuevamente Ourense vuelve a ser el área sanitaria de Galicia con menos casos. Por contra, 11 personas superaron el virus y recibieron el alta médica. En los hospitales, aumento de 3 ingresados durante la pasada jornada. Ahora mismo hay 20 pacientes en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. Los centros hospitalarios de Verín y o Barco de Valdeorras permanecen libres de COVID. Mientras los nuevos contagios diarios siguen en mínimos, incluso con el incremento de pruebas PCR registrado. Se detectaron 4 nuevos, de los que 2 fueron localizados a través de las 1.235 pruebas PCR realizadas en el área sanitaria. Durante la jornada no se registró ningún fallecimiento por COVID en la provincia. El número total de víctimas mortales desde que comenzó la pandemia es de 413. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.327. Deles, 847 son da área da Coruña, 175 da de Lugo, 127 da de Ourense, 217 da de Pontevedra, 574 da de Vigo, 248 da de Santiago e 139 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 27 están en unidades de cuidados intensivos, 179 en unidades de hospitalización e 2.121 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 112.108 persoas curadas, rexistrándose 2.334 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas é de 447.787. En torno a 25.000 ourensanos ya están inmunizados 3 meses después de comenzar la campaña de vacunación en la provincia. La campaña de vacunación contra el coronavirus arrancó en la provincia el pasado 29 de diciembre, hace hoy 3 meses. Desde aquel primer pinchazo en el centro San Marcos de Cudeiro, los equipos de enfermería han inyectado más de 70.700 dosis. En torno a 25.000 ourensanos, aproximadamente el 8% de la población, ya están inmunizados contra la enfermedad entre usuarios y trabajadores de residencias de mayores, sanitarios y personal esencial. El área sanitaria, de hecho, se sitúa a la cabeza de la vacunación en Galicia. El ritmo ha sido frenético desde el inicio y el personal se ha ido adaptando a los sucesivos cambios en el número de dosis y vacunas disponibles. Llegar a los más de 140 centros de mayores del área supuso un importante reto, debido al elevado número de geriátricos, pero también a la dispersión geográfica. La paralización temporal de la administración de dosis de AstraZeneca alteró por completo la campaña en cuestión de horas. Los equipos tuvieron que reorganizar el trabajo para los días siguientes de forma que el ritmo de vacunación no decayese. Después de los 3 dispositivos masivos de vacunación del 13 de marzo, llevados a cabo en Espourense y en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras, y de la formación de más personal de enfermería, en torno a 300 profesionales han recibido formación específica en las últimas semanas, el área sanitaria está preparada para hacer frente a un posible incremento sustancial de las dosis. El planteamiento del Gobierno central de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde en su día no ha caído en gracia entre los ourensanos. La mayoría considera que era innecesario y perjudicial para comercio y hostelería. Mi opinión es que hasta las 8 de la tarde estupendo, porque después a partir de las 8 es cuando más gente se junta,
cuando más se incumplen las normas, y entonces, vamos, bajo mi punto de vista. Eu creo que a ardez que sería boa. Que tasa a ardez? Me parece un poco exagerado, sobre todo ahora que es mucho más de día, ¿no? Y al final por un par de horas tampoco creo que se vaya a solucionar mucho. Me parece más importante otras cosas, como que venga gente de fuera del país, que se pueda mover libremente por toda España y que nosotros tengamos que estar a las 8 de la tarde en casa. Es que me parece absurdo, cuando al final lo único que haces es pasear y estar al aire libre. Se é necesario, pois habrá que facelo, senón, pois, eso sabrán os técnicos. Pero aquí parece necesario en Galicia, en Ourense. En principio, xe parece que estamos bastante normalizado isto. Yo creo que las restricciones deben de continuar o incluso incrementarse, porque estamos viendo que vamos camino de una cuarta ola, ¿no? El servicio de teleasistencia atendió hasta ahora a 8.000 pacientes COVID. La unidad de seguimiento compartido de los enfermos se puso en marcha en marzo de 2020. Ahora estos parámetros que saben que estaba todo ben, que non tuvestes fiebre nin nada, ti que tal te encontras? Ben, vale. Notastes algo distinto, que respiras peor, máis tos, nada? Igual. Vale, bueno, pois entonces nada, calquer cousiña xa tes o noso número máis o número de Ourense, vale? Vale, veña, hasta logo. Chao. Os pacientes que COVID positivos que están en illamento domiciliario faiselle un seguimento compartido entre un equipo de atención compartida hospitalario e atención primaria. Cando nos chegan estes datos dos novos positivos, o que se fai desde a unidade, chamanse os pacientes. Chamanse os pacientes e ofrécese dous tipos de seguimento. Por un lado, a través da plataforma Telea, ou, se non teñen capacitación tecnolóxica, un seguimento telefónico. Na plataforma Telea, o que facemos é que os pacientes meten os seus propios datos 3 veces ao día, datos como temperatura ou como un cuestionario de patrón respiratorio ou outros datos que consideremos importantes, como en algúns pacientes pode ser a saturación. E os telefónicos, o que facemos é chamalos nos unha vez ao día para preguntar como están e facer unhas preguntas deste patrón respiratorio. Neste primer contacto con eles tamén se fai unha valoración social. Se detectamos algo que ten que ser seguido por servicios sociales, como xente que vive sola ou que ten algún tipo de problemática, derivámolo para que se faga este seguimento. Unha vez que os pacientes están estables, o médico da unidade, se o decide, pasan a atención, pasan a seguimento por atención primaria. Desde a atención primaria faise exactamente o mismo. Os pacientes de Telea revísanse os parámetros que les meten na plataforma e os de seguimento telefónico chámanse para ver cómo está. La herramienta de teleasistencia ya lleva funcionando desde el año 2017. Salió fundamentalmente para la cronicidad. Hipertensos, diabéticos, insuficiencias cardíacas y otras patologías. Pero cobró muchísima importancia en este momento, donde lo fundamental es el aislamiento de estos pacientes y aún así seguir controlados. Se introducen en la unidad del SCA, del show, y lo seguimos después en atención primaria, donde ya ha bajado el riesgo, pero aún así se continúan controlando durante los 15 días o incluso más si fuera necesario. A xente en xeral manifesta que está contenta co servicio e ademais síntese máis acollida, sinte que está controlada, non se sinte abandonada na casa, porque a veces no aislamiento o problema que podemos ter é que a xente se sinta sola e que sinta que nadie lle fai caso. Entonces, en ese aspecto a xente valora moi ben. E tan pronto se empezan a encontrar mal, tamén teñen un número de teléfono, aparte de chamarnos todos os días, teñen un número de teléfono o que se poñen en contacto directamente ca unidade do hospital. Polo tanto, a xente síntese que realmente está controlada, vigilada e que non está desamparada. Calquer alarma que nos salta, por exemplo, na unidade central de control de Telea ou que nos comentan eles vía telefónica, pois decimoslle ao médico referente para que se poña en contacto con el e que lle explique ben realmente o que lle está pasando, por si necesita valoración por médica ou ten que ser derivado ao hospital. Los pacientes son derivados de enfermería, que es la que hace el seguimiento de los pacientes tanto que están en la plataforma Telea como el seguimiento de los pacientes COVID de bajo riesgo, y en el momento en que detectan cualquier incidencia se ponen en contacto con su médico responsable para
que haga una valoración de ese problema que acaba de surgir. El médico responsable tiene una serie de criterios de gravedad que son los que indican si ese paciente debe ser derivado al hospital o si puede continuar su tratamiento en el domicilio. Pues creemos que esta herramienta es muy útil porque la gente necesita sentirse protegida y al mismo tiempo segura de la actuación en casa. El que tú le llames por teléfono, que veas las constantes, le da una tranquilidad tremenda y así se evitan muchos problemas de que la gente acuda a urgencias o si tiene algún problema que no sepa cómo reaccionar. Buenos días, soy la doctora Vega, ¿cómo está? Muy bien, vale, veo que sigue encontrándose bien, ¿no? Sí, vale, veo que la última determinación de temperatura es de esta mañana que tenía 36,1 y también contestó la encuesta y se encuentra bien, no se encuentra ni fatigada, ni con más tos, ni cambios en la expectoración, ¿verdad? Vale, bueno, pues perfecto, me alegro de que siga bien y seguiremos en contacto telefónico, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, un saludo, adiós, adiós, adiós. Vamos. Y hoy se presentaron en el Senado los resultados del estudio de percepción de los avances realizados en la España despoblada desde el 31 de marzo de 2019. En esta exposición participó Manuel Baltar junto con representantes de otras zonas de la España vaciada. El estudio de despoblación presentado hoy en el Senado mide el grado de aceptación de las políticas gubernamentales, el impacto por la retirada de servicios, la contribución de grandes empresas en el territorio, el peso del medio rural en la sociedad española y la importancia que se concede a la lucha contra el cambio climático en las zonas de la España vaciada. En él han participado más de 200 agentes sociales, que incluyen plataformas, ayuntamientos, diputaciones, periodistas y entidades. Manuel Baltar, presidente de la Diputación, participó en representación de Ourense. Hoy es importante decir y reivindicar y potenciar que se legisle con la perspectiva demográfica, ya que esta es una Cámara de segunda lectura, que los textos que vengan del Congreso se tenga en cuenta la importancia de la demografía y los retos a los que nos enfrentamos. Mi discurso es el discurso del territorio, el que mantienen los 52 presidentes y presidentas de los gobiernos provinciales, diputaciones, consells y cabildos insulares, pensando sobre todo en aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son 6.828 de los 8.131 existentes. Y aquí habría que preguntarse si la baja densidad de población es un freno para el desarrollo económico y social. Lo digo porque por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, esa densidad, encontramos a todas las provincias, o NUTS 3, como se dice en el argot comunitario, de Finlandia, excepto Helsinki. Están 14 de las 21 de la modélica Suecia, por debajo de esos 12,5, y 17 de las 19 de la pujante Noruega. En Ourense estamos por encima de los 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero habría que preguntarse si a lo mejor nuestra aspiración no debe ser solo ser más, sino que debemos aspirar a ser mejores. El Gobierno lanzará a finales del curso 2021-2022 una especie de Erasmus rural para que los jóvenes realicen su primera experiencia laboral de al menos 3 meses en entornos rurales, en el marco de la estrategia contra la despoblación de estos entornos. La realidad es trabajar en cohesión social, en cohesión territorial, en igualdad de oportunidades. Forma parte de nuestra prioridad como Gobierno, pero lo que es más importante, forma parte de nuestra prioridad como sociedad. En realidad, lo habéis dicho muchos de vosotros, no se trata de un problema nuevo. Sí, es nuevo la visibilidad y el compromiso que hoy sentimos. Y esto creo que nos debe producir una gran alegría, porque esa percepción de la España despoblada que hoy sentimos como una realidad apela a nuestro sentido de la justicia, de la equidad, apela a nuestro sentido del compromiso, a la voluntad de una España que debe avanzar sin dejar en el ángulo muerto del retrovisor espacios importantes. Casi 4.000 empresas pidieron créditos ICO para mantenerse. Un 15% de las sociedades mercantiles de la provincia acudieron a este sistema y recibieron 545 millones de euros. El impacto de la crisis económica vinculada a la pandemia tiene diferentes perfiles.
Uno de ellos es la necesidad financiera que tienen las empresas para mantenerse abiertas después de la brusca pérdida de ingresos como consecuencia del COVID. Un total de 3.949 empresas de la provincia habían pedido a 31 de enero de este año avales por valor de 545,6 millones de euros. Así lo demuestran los datos oficiales del Instituto de Crédito Oficial, que sacó el año pasado una línea de avales vinculados a la suspensión o reducción de actividades económicas. Si se cruzan estos datos con las sociedades mercantiles que el Instituto Nacional de Estadística tiene como operativas en estos momentos en la provincia, se concluye que un 14,8% ha tenido que recurrir a este sistema que en marzo del año pasado dispuso el Gobierno. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Comenzamos el tiempo del deporte un lunes más aquí en Noticias Ourense. Repasamos lo ocurrido en un domingo apasionante para el fútbol ourensano. Nos jugamos mucho la permanencia con 3 de los 4 equipos y los 3 jugarán finalmente por evitar ese descenso a la 6ª categoría nacional. La última jornada de la primera fase en tercera fue nefasta para los equipos ourensanos. Se trataba de lograr la permanencia y los 3 cayeron en un grupo temible en el que 8 de los 12 equipos en los que compiten bajarán a la 6ª categoría nacional. Un desastre cuando, incluso salvándose, ya descenderán los 3 una categoría el próximo año. El único que hizo los deberes fue el Centro de Deportes Barco, pero la victoria en Atios no le sirvió de nada. Para empezar, porque el Ourense Club de Fútbol confirmó su capacidad para tirar por tierra toda la temporada en solo 7 días. De 9 puntos posibles, sumó 2, y la derrota ante el Bouzas también lo condena. El que lo tenía más complicado era la Unión Deportiva Ourense, y en toda la tarde no tuvo opción. Perdió ante el Estradense por 2-0, y de los 3 equipos ourensanos es el que empieza en peor situación la pelea por la permanencia. Un auténtico desastre el momento actual que vive el fútbol ourensano. Lo único que se salva es el Arenteiro. Ayer ganaba al Ribadumia 3-1 y llega como claro candidato a la fase de ascenso a la segunda división B. Hoy se sorteaba el calendario de esa segunda fase. La Federación Gallega de Fútbol sorteó este mediodía el calendario de la segunda fase y los equipos ourensanos ya tienen rivales. El Arenteiro empieza ante el Somozas, ahí iniciará su camino de ascenso a la segunda división B. Por abajo solo juega en casa la Unión Deportiva Ourense. Los rojillos recibirán al Estudiantil en un partido que se antoja clave. A domicilio jugarán Barco y Ourense Club de Fútbol. Los de Valdeorras en Laracha ante el Payosaco, el Ourense Club de Fútbol en Fisterra. Y también sorteo en voleibol femenino. El Aceites Abril ya conoce sus rivales para esa fase de ascenso a la segunda categoría nacional, a la Superliga 2. El Aceites Abril ya tiene rivales para la fase de ascenso a la segunda categoría nacional, que se jugará en el pabellón de Pompeo. El equipo entrenado por Pablo Pérez no tuvo fortuna en el sorteo y se medirá a 2 campeones de grupo. Empezará el torneo el viernes 23 y lo hará ante el Badajoz a las 7 de la tarde. El sábado a las 11 de la mañana se enfrentará al Sabadell. Los 2 primeros clasificados jugarán las semifinales y los ganadores lograrán las 2 plazas de ascenso que están en juego. Hasta aquí el tiempo del deporte por hoy. Los dejamos con la previsión meteorológica. Sean felices. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Ourense vivió hoy una jornada de cielos que alternaron nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 5 grados de mínima y los 25 de máxima.
Situación intermedia entre las altas presiones en Europa central y una bajada centrada en las Azores. De esta forma se esperan cielos con nubes de tipo medio y alto, con posibilidad de chubascos tormentosos por la tarde, más probables en el interior. Las temperaturas continuarán sin cambios, los vientos soplarán flojos de componente este. Sin cambios mañana en Ourense, con cielos que alternarán nubes y claros y las temperaturas oscilando entre los 8 grados de mínima y los 26 de máxima.